Muy bien, volvemos a un reducto del programa. Un reducto, mirá lo que te dije, ¿no? Un reducto es un parapeto, es un lugar donde se cuida algo. En la guerra son las trincheras. En la democracia es la justicia, es el parapeto o el cuidado, digamos, que le da sostén a la democracia cuando la justicia funciona bien. Pero hay un parapeto también, podemos decir, un resguardo de nuestra salud, que es la consulta médica. Es como ese lugar, ese reparo en el cual nosotros, bueno, tenemos la posibilidad de proteger de acuerdo a un buen diagnóstico, consultar por síntomas y tener la prescripción médica que corresponde según la expertise de ese profesional. Eso es lo que estamos haciendo a nivel mediático con el doctor Álvaro Ronco, con quien tengo la fortuna de sostener una amistad de cuántos años, Álvaro, hace una cantidad de años ya que nos conocemos. Puede No estar diga, en orden de 15 años ah, quizás, porque tanto me de... tengo que remontar al inicio con el Omega 3 con el que trabajaba y que teníamos digamos, participación en un programa anterior tuyo. 15 años, ¿cómo se va el tiempo? Éramos jovencitos, ¿no? Que podíamos votar ahí, ¿no? Sí, ya podíamos votar, sí. Sí. Sí, sí. 15 años de amistad con el doctor Ronco, un especialista en nutrición preventiva vinculada al oncológico, médico investigador con reconocimiento internacional y médico mediático además, porque hace muchos años que estás a través de los medios dando estas conferencias o charlas o digamos, consultas médicas a nivel público, que me parece excelente, ¿no? Hoy en esta época de medios de comunicación, que los médicos tengan esa posibilidad de dar consultoría general e inducir a las personas a que luego vayan al médico tratante más informada respecto a sintomatologías, dolencias, parece muy, muy importante. Y creo que es uno de los cometidos de esta enseñanza que nos estás brindando, incluso en lo preventivo, como decías, ese enfoque holístico, más completo, ¿no? La medicina como el arte o el arte ciencia de prevenir un montón de enfermedades que si las sabemos prevenir seguramente no se van a manifestar. Y no solo la medicina como el arte o la ciencia de la terapia de posenfermedad, ya con la sintomatología. Hoy vamos a hablar contigo, si no me equivoco, si la memoria no me falla, y no te rías, porque es así, porque tengo memoria, pero a veces me falla, creo que habíamos quedado en empezar a hablar del hierro, ¿puede ser? Exactamente, exactamente. Que no es el que a Así. hierro mata, a hierro muere, no tiene nada que ver. Vamos a hablar del hierro como un componente importante de nuestra salud, en la sangre, ¿verdad? Exactamente, Rubén. Bueno, un saludo para ti, para toda la audiencia. Volvemos después de todo el tema bueno, para algunos carnaval electoral Oh, y con la idea de siempre de hacer aportes que van más allá, mirando en perspectiva del tiempo, mucho más allá de lo que fue la formación médica. Estamos, no digo en las antípodas, pero estamos muy lejos porque la vida fue llevando a otros enfoques. Y acá tenemos la oportunidad contigo de diseminar información, a veces extraída de la literatura internacional, a veces de estudios propios, epidemiológicos, hechos en población uruguaya, mm, y a veces, en la mayoría, con la combinación de ambas fuentes. ujú. El tema del hierro tiene muchas aristas. En pocos minutos yo voy a tratar de mencionar lo que a mi entender es remarcable porque siempre es nuevo. En la literatura científica se reconoce como que la primera década del siglo XXI ha sido una década de revolución en cuanto al conocimiento del hierro. Le llaman años dorados. Mm, Y es verdad, porque lo que uno conocía de antes, si yo me remonto al año 2000, mm, tengo que pensar en que, bueno, en ese momento, teniendo 42 años, las cosas que había aprendido atrás guardan una relación, pero se incorporaron muchísimas nuevas y muy importantes. A ver, vamos a dar unos números, por Año ejemplo. 2000 era que usábamos el Nokia chiquito aquel que era táctil, que te acordás que eran como que eran como chiquititos, que hacías tac, tac, que después vino el BlackBerry, que era el lujo de la... Mirá, para que la gente se ubique en qué época y cómo ha cambiado tanto el mundo en un universo de aspectos tecnológicos y científicos, ¿no? Sí, probablemente, bueno, claro, a gatas con poder leer un textito
En blanco y este, negro. Mm, en esos años, sí. En el organismo humano hay un total de hierro que está en el orden de los 5 gramos. Parece poquito, pero importa y mucho, ujú, e importa su distribución también, importan las fuentes. Vamos a hablar un poco de todo eso. Para mantener ese nivel promedio de 5 gramos en el organismo, se necesita un aporte, siempre es de varios miligramos por día. ¿Tá? Los requerimientos de hierro diarios no son en toda la vida los mismos. Los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas, luego podríamos decir también la mujer a lo largo del periodo reproductivo, tienen mayores requerimientos de hierro. ujú. Eh, entonces, no es lo mismo considerar una edad como una edad de tercera edad, por ejemplo, ¿tá? Que una niñez. Es inevitable que haya aportes cuando hay crecimiento, cuando hay formación de tejidos. Entonces, niñez y adolescencia hasta la juventud temprana son muy importantes en ambos sexos. Ujú, La mujer tiene que lidiar en el periodo reproductivo, estamos hablando de un grueso de 30 años ujú, o hasta cerca de 40. Vamos a poner como eje los 11 años hasta los 50, si vamos al caso. En ese tiempo, las menstruaciones representan pérdidas periódicas, exceptuando cuando hay amenorrea por algún otro motivo, ujú. aparte de los embarazos. Entonces, esas pérdidas deben ser compensadas. Y esto no hace que un fenómeno de falta de hierro sea algo exclusivo de poblaciones pobres de tercer y cuarto mundo. Mm, Se puede ver hasta en países nórdicos que mujeres jóvenes pueden tener un poco de anemia por falta de hierro, claro. porque sus hábitos alimentarios no han estado acordes a lo que se debería. Ujú, En promedio, uno puede hablar más o menos de que globalmente se necesitan unos 8 miligramos de hierro por día. Pero claro, puede haber una necesidad de 10 o más. En los países que son carnívoros, sociedades occidentales como Norteamérica, como aquí en el Río de la Plata, Por parte de suerte, ¿no? Por Oceanía, suerte, carnívoros, por claro. suerte. Mm, En estos países es fácil encontrar que el promedio está en torno a 15 miligramos por día. mm, Eso representa un exceso de acuerdo a lo deseado. Y el problema del exceso de esa cantidad de miligramos respecto a lo que se precisa es diferente para el hombre y para la mujer. ¿Por qué? Porque justamente si la dieta característica promedio poblacional eh, aporta 15 miligramos y se gastan básicamente 8, mm, pongámosle, hay un remanente como de 7 miligramos. ¿Tá? Esos son números redondos. La mujer puede ir eh, regulando en parte ese aporte excesivo por las pérdidas menstruales periódicas. claro. Ahora, claro, como el hombre no las tiene, esas pérdidas periódicas, aunque tenga un poco más de requerimientos habitualmente, ¿por qué? Porque la masa muscular mayor también requiere un aporte Sí, para, para sí. como fuente principal, secundaria, después de la sangre, que es donde está más concentrado el hierro, Ujú, ¿tá? Se puede precisar un poco más. Pero ¿cuál es el tema con el hombre respecto a la mujer y el hierro? Cuando nosotros, los varones, llegamos a una edad cerca de 50 años, promedialmente comparado con las mujeres, sí. hemos acumulado mucho hierro en el organismo comparado con ellas. Mm, Y eso va de la mano de ese stock excesivo que se nota mucho en sociedades occidentales, va de la mano de un fenómeno de oxidación excesiva. ¿Por qué? Porque el organismo tiene lugares de stock, tiene mm, donde estoquear claro. el hierro. O sea que Pero a son como veces, depósitos. Depositan en sí, determinados lugares. sí, sí, sí. Está fundamentalmente son moléculas que están en los tejidos. También puede circular en la sangre. De esto destaca, por ejemplo, una que se llama ferritina, que hoy hace muchos años, o bastantes años, se mide en sangre, ¿no? Mm, Pero, ¿cuál es el tema? Son grandes depósitos. Una ujú, molécula de ferritina es como un silo mm, donde pueden ir 4.500 átomos de hierro. Entonces, oh, muchas células tienen,
gran capacidad de incorporación para reserva. Cuando se desbordan las reservas, el hierro queda libre. Y si el hierro libre circula por la sangre, por ejemplo, está oxidando a su paso. Y esto es un fenómeno que está asociado a patologías crónicas como la formación de la placa de ateroma, de la arteriosclerosis, problemas como el Alzheimer, problemas como cáncer y Trombosis, otros. trombosis, Y puede ser también porque inflama la pared endotelial, la mm, pared vascular interna. de la arteria, Entonces, de las exacto, arterias, en, claro. en los 50 años, más o menos, en los 50 años, la mujer puede haber llegado a un nivel más o menos regulado o un poquito excesivo, pero el hombre tiene mucho más hierro en su organismo con esas dietas. Y eso es lo que a algunos científicos les ha llevado a entender que existe una posibilidad de que no sean diferencias puramente hormonales en cuanto al tenor de Mm, estrógenos de sí. la mujer que la protegen y que el hombre no lo tiene tanto, sino que se base más que nada en el efecto oxidativo crónico de mucho hierro. De un ¿Ah? hábito alimentario que está acumulando Sí, hierro. Claro. exactamente. ¿Y cuál Y sería el esto, promedio de, el de- de- promedio, de carne para los carnívoros? ¿Qué promedio habría que comer de carne roja para no llegar a ese exceso de hierro? no, eso, a ver, eso podría variar, pero en Varía según la definitiva, persona, ¿no? sí, pero porque también pueden variar los requerimientos, pero de todas maneras, Eh, a ver, uno en carnes puede encontrarse con 15 a 30 miligramos por kilo. Entonces, una persona que comió, supongamos, un cuarto kilo, ya tiene varios miligramos allí. Es un ¿Tá? disparate, ¿no? Pero Comer un cuarto. me voy a referir a algo más porque está Mm, vinculado a esto. En el mundo, desde hace años, y en el Uruguay desde febrero de 2005, esto es inmediatamente antes de asumir el gobierno nuevo de Frente Amplio. oh, En pleno gobierno de Valle, al final, mm, se autorizó la suplementación con hierro, con ácido fólico, ¿tá? En nuestras harinas blancas. Hay alrededor de 80 países en el mundo y no mm, son solo países africanos o algo como uno podría mm. imaginar. Está Norteamérica, Sí, parte de sí. Europa. Fortifican con hierro. ¿Por qué? Porque la molienda para llevar a tener harina blanca les hace perder vitamina B, le hace perder ácido fólico, le hace perder hierro. Mm, Se compensa por el agregado de un sulfato ferroso. ¿Cuál mm, es el problema que yo voy ahora a comentar? El problema es que el sulfato ferroso obviamente se absorbe mucho porque copia en cierta medida el hierro de origen animal, aunque es un producto químico, es inorgánico. Está hecho para eso, para que se absorba mucho. mm. En países con poblaciones pobres que no acceden a carnes rojas sobre todo, Sí, sí, es bienvenido una suplementación. Pero ¿qué claro. pasa en los países donde hay dietas carnívoras? Eso, superado cierta instancia de años de crecimiento, puede llevar a que haya un exceso Mm, inadvertido de mucha gente sí, que hace que esté circulando y según un hemograma, el documento dirá que está bien la cantidad de hemoglobina en mm, sangre, etcétera, sí. pero no da cuenta de cómo están los depósitos de hierro en el organismo y eso uno sí lo podría reflejar modernamente en esas analíticas, como dicen los españoles, a través de la medición de ferritina y transferrina, ¿tá? Bien. Que los médicos manejan bastante hoy. ¿Se puede ¿Tá? pedir una analítica de ferritina y cómo era el otro? ¿Cómo era el otro nombre? Transferrina, sí, Transferrina. Son porque complicados es, los es un, médicos es un ustedes para. transportador. Pero lo que ocurre Porque es es que se trans, pide, es el transportador, seguro. Está bien. sí, se puede pedir y en realidad a veces a uno le ha pasado de decir que hay que pedirlo, no es que se puede, hay que pedirlo porque en realidad nosotros podemos encontrarnos con que en ese rango que está establecido de normalidad, Mm, podemos estar, sí, en el rango de normalidad, pero muy arriba y eso no es bueno mm, y hay que bajarlo. Y ahí viene otra cosa. mm, ¿Tá? Si detectamos que hay una ferritina muy elevada, mm. que está traduciendo, hay mucho hierro en el organismo, se ha descubierto que en el organismo humano no hay mecanismos para eliminar hierro, salvo las pérdidas normales que van por heces y básicamente, y más nada. La mujer tiene los periodos menstruales mientras Y si está nos en ciclo convertimos reproductivo. en hemos y nos cortamos las venas un poquito así, sangramos, Bueno, justamente, un disparate lo que estoy diciendo, ¿no? Es una no, ironía, pero. como ironía, diste en el clavo. ¿Por qué? Mm, Porque en el mundo científico, a los hombres, o sea, al sexo masculino, se les recomienda que si están en estado de salud,
2 o 3 veces por año, teniendo esas dietas, donen sangre. Donen sangre. Sí, Donen sí, sangre. Es sí, decir, no para una pérdida inútil, es para aportar algo a alguien. sí, sí, ¿Tá? sí, Porque sí, está calculado que con esas eliminaciones periódicas, si bien no va a ser un equivalente al ciclo menstrual femenino, sí, van a tener oportunidad de bajar excesos. claro. Cuando uno come más carne blanca, la cantidad de hierro es mucho menor, es más, vamos a ponerle más Sí. adecuado, más, no digo normal porque Más normal equilibrada, más es equilibrio. más equilibrada. Entonces, a ver, vuelvo a este tema que yo citaba hoy, porque eso me parece importante en el mensaje de hoy. Cuando se reconoce que no hay mecanismos extra de pérdida de hierro y solo es una pérdida lenta, Mm. ¿tá? Lo que hay que limitar es la asimilación o la absorción, vamos al caso, ingerir alimentos que determinen un exceso de hierro en la dieta, O sea, porque si disminuir cuesta la, tanto la eliminarlo. ingesta, por ejemplo, de muchas carnes rojas. Exacto, por Ah, eso que llevarlo de varias veces por semana, llevarlo a una vez por semana, de sí. repente una O, carne o dos roja, veces por o semana. 2 veces, puede estar en un rango razonable. No es lo ¿Tá? mismo un churrasco a la plancha fino que comerte un cuarto kilo de carne, como decía. También tiene que ver también Absolutamente, con las dosis, ¿no? absolutamente, Es como decir, absolutamente. mirá, yo tomo media copita de vino por día, no es lo mismo que decir, mirá, yo me tomo media botella de vino por día, ¿no? Creo Claro. que... Y hay otro aspecto, hay varios aspectos, pero hay otro aspecto muy importante que se Vos... vincula a esto, Mm, que es el tipo de hierro que predomina en los alimentos. Hay un hierro que mm, caracteriza a los alimentos de origen animal, como las carnes. bien. Y hay otro tipo de hierro que caracteriza a los del mundo de las plantas, las legumbres, los vegetales sobre todo, algo en las frutas. Sé que el berro tiene mucho hierro, ¿no? Exacto, Claro, exacto. Es un elemento muy saludable, sí, pero lo que iba es que justamente otra de las cosas que son hallazgos de este siglo es que el organismo humano tiene mecanismos de regulación biológica y hormonal mm, que hacen que se ejerza un control sobre el hierro que viene de las plantas, pero no existe ese control sobre el hierro de origen animal. mira, Entonces, aunque se absorba relativamente poco el de las plantas, naturalmente ocurre que si uno llegó a límites razonables, el organismo con esos mecanismos de regulación bloquea la absorción a nivel intestinal. Y mira. entonces uno puede comer más de origen de plantas, como si fuera Sí, una dieta más metaboliza vegetariana. lo adecuado, metaboliza el nivel de hierro que tenemos que tener, Claro, desde lo vegetal. desde los vegetales, de plantas todas, legumbres inclusive que son las mejores, como las lentejas, por ejemplo. Ahí va. Pero con el origen animal, que hay distintas proporciones, el hierro de origen animal no tiene un control. Entonces se absorbe todo. Se Claro, absorbe, es cierto, los porcentajes no son la totalidad. El hierro es un mineral que está como, si lo vamos a mirar así, está como destinado a ser eliminado. Se acumula en claro, el colon, en el intestino grueso y en el recto. claro. Y de ahí está en parte también entendida por qué las dietas que tienen mucho hierro, sobre todo de origen animal, el hierro que se llama hemo, ¿tá? Sí, Como la hemoglobina, sí, son factores de riesgo para el desarrollo de cáncer colorectal, exacto. porque permanece mucho tiempo allí. Claro, ¿Tá? depositados Ese ahí. hierro de origen animal Y, depositado y, allí no debe estar depositado mucho tiempo. y produce oxidación, ¿verdad? Está Produce produciéndose. oxidación, Claro, eso es daño, y el mm, daño tiene que ser reparado, y ahí es donde hay alteraciones en el ADN cada tanto. sí, sí. Así que Bien. para controlar lo que es el nivel de hierro que ingresa, uno debe ejercer en materia de hierro animal una limitación Mm, de lo que se come, mm, sobre todo de carnes rojas, obviamente de carnes procesadas también, claro. ¿tá? Y apuntar más a las carnes blancas que tienen cantidades adecuadas. ¿Tá? Bien, Eso es un mensaje muy importante. Nosotros estudiamos bien. hierro en la dieta vinculado a cáncer de mama, cáncer colorectal Claro, a nivel de Uruguay claro. y dio niveles, digamos, importantes de riesgos Bien, estadísticos, bien. ¿tá? En los altos consumos. Seguro. Y está vinculado, en la mujer particularmente, el exceso de hierro, sobre todo el hierro animal, está Mm, vinculado al metabolismo de los estrógenos. O sea, tiene una consecuencia hormonal indirecta, pero la tiene. Entonces, la mm, mujer que consume mucho hierro de origen animal, otro mecanismo más que tenemos, distinto a lo que uno aprendió en los años 90 con aquellas publicaciones iniciales de la carne, sí. otro mecanismo más que tenemos para saber de que el exceso de hierro de origen animal, Mm, sobre todo viniendo de carnes rojas. rojas,
¿tá? Sí. Es un tema a poder controlar. Se puede controlar. Está perfecto. Quedó claro eso. Te agradezco un montón la explicación, Álvaro, porque quedó clarísima. La del estribo es las carnes rojas con control, ¿no? Equilibradamente. ¿Disminuyen también el porcentaje de hierro si son con cocción a la parrilla, por ejemplo? Una cocción. ¿Depende del tipo de cocción también? ¿La carne roja hervida es lo mismo que una carne roja con cocción a la parrilla que queda más seca? No es lo mismo. No es lo mismo. La cantidad de hierro, la cantidad de hierro esencialmente no cambia, No pero cambia. cambia el tipo de hierro que pasa a ser de un hemo a no hemo. Entonces, esto Ah, traducido al español quiere decir que esos mecanismos de cocción, por ejemplo, en agua, bien. ¿tá? Hacen que ese hierro no sea tan perjudicial Ah, al bien. de al del hierro que viene, digamos, en esas otras preparaciones, Bien. las más pesadas, digamos así, las más Sí. frecuentes. Sí, sí, ¿Tá? sí, sí. Sí. El efecto de la cocción le altera Ujú. la condición de hemo Bien. y la carga eléctrica que tiene ese hierro y el Bien. nivel de oxidación potencial que tiene. Eso es muy importante. ¿Te parece en la El- próxima nota especificar un desarrollo de este tema, los tipos de cocción de las carnes rojas y qué tipo de hierro se produce según el tipo de cocción? ¿Cómo Para que no? no quede ¿Cómo colgado no? como una cosa final de esta nota, No, capaz no, que ¿cómo empezar no? la próxima con este tema, porque viste que es ¿Cómo muy no? importante la forma de cocción que le damos a las cosas, y en este país tan carnívoro, bueno, se usa mucho la parrilla, el asado, el pulpón, lo que fuere, pero también viene el frío y la comida de olla con carnes hervida, ¿no? No es lo mismo. Entonces me parece que sería Exacto. interesante ver eso, ¿no? Es Y a su vez importante. los porcentajes, ¿no? Lo vamos a ¿Cuánto de hacer carnes rojas comer en un promedio general? ¿Una, dos veces por semana? ¿Qué tipo de carne? No es lo mismo cualquier tipo de carne roja, imagino, ¿no? Hay una carne roja magra, de pronto a la plancha es lo mismo que a la parrilla o que al horno. No sé, son muchas preguntas, creo que vale la pena Son muchas. que las Déjame puedas, de todas maneras, déjame terminar hoy con el concepto que es importante de que la vitamina C, ¿Mm? que está contenida sobre todo como creo que ¿Mm? todos conocemos, frutas cítricas Sí, y algunos vegetales, sí. ¿tá? La vitamina C ayuda a la asimilación del hierro a nivel intestinal. Ah, bien. Pero donde mejora y donde se nota más es en el hierro de origen vegetal, que hay que a veces Claro. ayudarlo un poco. Pero no hay que descuidar esto que yo decía. Quiero que quienes nos ven y escuchan hoy recuerden que el hierro de origen animal no tiene un freno para su absorción. Ahí Y está. cuando se come pan blanco hecho con harina blanca, ¿tá? Que está fortificada por Mm, ley, mm, eso hace que ese hierro se absorba igual que el de la carne, igual que claro, el de origen animal. Ese es el objetivo. ¿Tá? bien, El hierro que está en el pan integral, en la harina integral, ese hierro no tiene suplementación. Entonces bien, hay que ir a buscar bien. ese hierro, porque las cantidades Sí, pueden parecerse, pero con lo que yo decía, sí, sí. el pan integral nos va a dar hierro que si, El como que viene de precisamos. origen Sí, sí. vegetal, si nosotros nos excedemos o queremos excedernos de repente, no va a permitir el organismo que se Claro. absorba. En cambio, todo lo que se come con pan blanco, todos los fideos, todo Ah, lo que ustedes se imaginen hecho con harina blanca, sí. todo aporta hierro y puede ser justamente allí, solo por el pan Eh, y derivados de la harina blanca, sí, sí. puede haber un exceso de hierro totalmente insalubre. Si somos excesivos en comer con harinas blancas, un montón de cosas, ¿no? Está perfecto. O sea que las carnes rojas te producen un hierro incontrolable como un gobierno comunista, que es incontrolable. Lo vegetal te produce un hierro controlable como podría ser un socialismo vegetariano, un socialismo light, como el de este gobierno que nos dejó en manos de los comunistas ahora. Digo para que les quede claro gráficamente, como yo le tengo que poner, siempre le pongo el sello, ¿viste? Político. Pero está bien la analogía, está bien. Hay algo Es, incontrolable, no controlás el hierro que viene de la carne, chau, no lo controlás. Como el comunismo en el gobierno, ¿quién lo controla? poniéndome aparte de las consideraciones políticas, la analogía tiene una lógica Sí. impecable. No puedo decir nada. Te agradezco un montón, Álvaro, como siempre, tu claridad para explicar todo esto y desasnarnos de temas que son importantísimos para nuestra salud. Así que vamos a continuar entonces con el tema del hierro, si te parece, de acá a 15 días.
con el doctor Exacto, Álvaro creo Ronco. que va a dar, para cierre del año, el Hierro va a dar oportunidad de redondear el tema con esos otros aspectos. Un abrazo y hasta el próximo encuentro. O sea que vamos a tener un cierre sanguíneo, no cabe duda. Muy sanguíneo, Que pase muy bien, Álvaro. igual. Vamos a una pausa y continuamos el doctor Álvaro Ronco conversando con nosotros de salud, algo muy, muy importante.